El sonido del martillo del juez resonó en la sala como un disparo al corazón. Pero no fue eso lo que me destrozó. Fue ver a mi pequeña Sofía de 6 años corriendo hacia los brazos de Carmen, la nueva esposa de Alejandro, gritando con una sonrisa radiante: «¡Esta es mi mamá ahora!». Mis piernas temblaron. El aire se volvió espeso, irrespirable. Carmen, con su perfecta sonrisa de dientes blancos y su traje de diseñador, acarició el cabello de mi hija con una ternura que parecía genuina, pero que me atravesaba como cuchillos. El juez me miró con una mezcla de pena y desaprobación que me hizo sentir como la peor madre del mundo. «Señora Isabela», dijo el juez con voz grave, «considerando el testimonio de la menor y los informes psicológicos presentados, otorgo la custodia principal al señor Alejandro Morales y su esposa Carmen». Las palabras se difuminaron. Mi abogado, un hombre mayor que parecía más interesado en terminar el día que en defender mi caso, apenas murmuró algo sobre apelar. Pero yo solo podía mirar a Sofía, mi bebé, mi razón de existir, mientras se acurrucaba contra Carmen como si fuera lo más natural del mundo. «Mami, Carmen me hace panqueques con formas de corazón», le susurró Sofía a la mujer, «y me deja ver caricaturas antes de dormir». Cada palabra era una puñalada. Yo solía hacer esos panqueques. Yo inventé esa tradición cuando Sofía tenía 3 años y se despertaba con pesadillas. Pero ahora parecía que todos esos recuerdos habían sido borrados, reemplazados por una versión nueva y mejorada de la maternidad. Alejandro se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar durante nuestros 2 años de divorcio. «Isabela, puedes verla los fines de semana alternos», dijo como si me estuviera haciendo un favor. «Carmen cree que la estabilidad es importante para Sofía». «¿Carmen cree?». La rabia burbujeó en mi garganta. «¿Desde cuándo una desconocida decide sobre mi hija?». «Desde que demostró ser mejor madre que tú», respondió él con frialdad. Sus ojos, que una vez me miraron con amor, ahora solo mostraban desprecio. «Carmen es psicóloga infantil, Isabela. Entiende las necesidades de los niños mejor que tú». Miré a la mujer que había destruido mi familia. Carmen tenía alrededor de 30 años, cabello castaño perfectamente peinado, y una figura que gritaba horas de gimnasio y tratamientos estéticos. Pero lo que más me molestaba era cómo miraba a Sofía, con esa posesividad disfrazada de amor maternal. «Sofía», me acerqué a mi hija, intentando controlar el temblor en mi voz. «¿Te acuerdas de nuestras noches de película? ¿Y cuando hacíamos galletas juntas?». Mi hija me miró con ojos confundidos, como si estuviera tratando de recordar algo muy lejano. «Tú siempre estabas triste, mami. Y gritabas mucho». Carmen nunca grita. Sentí como si me hubieran abofeteado. «Yo nunca te grité, amor. Jamás». «Sí lo hiciste», insistió Sofía, aferrándose más a Carmen. «Y siempre llorabas». «Carmen dice que algunas mamás no saben cómo cuidar a sus bebés, y por eso los bebés se ponen tristes también». Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente. No podía entender cómo mi hija, la niña que solía decirme que era la mejor mamá del mundo, ahora me veía como una extraña dañina. «Isabela». Carmen habló por primera vez, su voz suave y profesional. «Sé que esto es difícil, pero Sofía necesita estabilidad. Ha progresado mucho desde que vive con nosotros». «¿Progresado?», pregunté, limpiándome las lágrimas. ¿En qué tenía que progresar? Era una niña feliz. Los reportes de la escuela muestran lo contrario. Intervino Alejandro, sacando una carpeta. Berrinches, problemas para concentrarse, pesadillas constantes. Todo eso desapareció cuando Carmen comenzó a trabajar con ella. Carmen asintió con expresión comprensiva. «Los niños absorben el estrés de sus padres, Isabela. Tu depresión, tu ansiedad, tu inestabilidad emocional, todo eso afectaba a Sofía más de lo que te dabas cuenta». «No estoy loca», susurré, sintiendo cómo se desmoronaba todo a mi alrededor. «Nadie dice que estés loca». Carmen puso una mano en mi hombro, un gesto que hubiera parecido compasivo si no fuera tan condescendiente. «Pero a veces el amor no es suficiente. Los niños necesitan estructura, límites claros y un ambiente emocionalmente estable». El juez se aclaró la garganta. «Señora Isabela, tiene derecho a visitas supervisadas cada 2 fines de semana, de sábado mediodía a domingo por la tarde. Las visitas serán evaluadas mensualmente para determinar si pueden extenderse. Visitas supervisadas, como si fuera una criminal, como si pudiera hacerle daño a mi propia hija». Mientras salía del tribunal, escuché a Sofía preguntarle a Carmen: «¿Puedo llamarte mamá en la escuela también?». «Por supuesto, mi amor», respondió Carmen, alzándola en brazos. «Soy tu mamá ahora». Me detuve en la puerta, viendo cómo Alejandro y Carmen caminaban hacia su Mercedes negro con mi hija. Sofía no volteó ni una sola vez para despedirse. Era como si yo hubiera dejado de existir.
Mi abogado se acercó, guardando papeles en su maletín. Lo siento, Isabela. Hicimos lo que pudimos, pero el testimonio de la niña fue muy contundente. ¿Y los informes psicológicos? ¿Qué informes psicológicos?, pregunté confundida. Los que ordenó el juez hace 3 meses. ¿No los revisaste con tu terapeuta anterior? No tenía idea de qué hablaba. Durante el proceso de divorcio había visto a una terapeuta, pero ella nunca mencionó informes para el tribunal. De hecho, siempre me había dicho que estaba progresando bien, que mi depresión postdivorcio era completamente normal. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento de un dormitorio, miré las fotos de Sofía que cubrían las paredes. En cada imagen sonreía conmigo, me abrazaba, me besaba la mejilla. ¿Cómo había pasado de ser su mundo entero a convertirme en alguien de quien tenía que ser protegida? Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana María. Isabela, ¿cómo te fue?, preguntó apenas contestó. La perdí, María. Sollocé. Mi bebé. Me odia. Cree que Carmen es su mamá. Eso es imposible. Sofía te adora. No me reconoce. Es como si hubiera olvidado todo lo que vivimos juntas. Dice que yo gritaba, que lloraba todo el tiempo, que la ponía triste. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Isabela, ¿has pensado que tal vez... ¿Qué tal vez qué?, pregunté, sintiendo una nueva oleada de pánico. Tal vez Alejandro y esa mujer le lavaron el cerebro a Sofía. Esto no es normal. Una niña no olvida a su madre así como así. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Tenía razón. Por más problemas que hubiera tenido durante el divorcio, por más que hubiera llorado y estado triste, nunca fui una mala madre. Sofía había sido mi prioridad absoluta, la razón por la que me levantaba cada mañana. Algo estaba terriblemente mal en toda esta situación, y necesitaba descubrir qué era antes de perder a mi hija para siempre. 3 días después del veredicto, no podía dormir. No podía comer. La imagen de Sofía abrazando a Carmen se repetía en mi mente como una pesadilla interminable. Decidí hacer algo que debía haber hecho mucho antes: investigar. Comencé con Carmen Delgado, la mujer que ahora criaba a mi hija. Una búsqueda rápida en Internet reveló su perfil profesional: psicóloga infantil con especialización en terapia familiar, consultorio privado en la zona más elegante de la ciudad, múltiples certificaciones. En las fotos aparecía sonriente, profesional, perfecta, demasiado perfecta, pero algo me llamó la atención en su página web. La fecha de apertura de su consultorio: marzo de 2019, exactamente 2 meses después de que Alejandro y yo nos separáramos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé las fechas una y otra vez. Carmen había abierto su práctica privada justo cuando mi matrimonio se desmoronaba. ¿Casualidad? Llamé a Patricia, mi antigua terapeuta, la que me había estado ayudando durante los primeros meses de la separación. Isabela, me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás después de la audiencia?, preguntó con genuina preocupación. Patricia, necesito preguntarte algo importante. Durante nuestras sesiones, ¿alguna vez mencionaste que ibas a enviar reportes al tribunal? Hubo un silencio prolongado. ¿Reportes? Isabela, yo nunca envié ningún reporte. Nuestras sesiones eran confidenciales, y tú nunca autorizaste que compartiera información con terceros. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero el juez mencionó informes psicológicos. Mi abogado dijo que eran parte del expediente. Eso es imposible. Los únicos informes que existen son los que yo escribía para mis propios archivos, y esos nunca salieron de mi oficina. Colgué el teléfono con las manos temblando. Si Patricia no había enviado reportes, entonces, ¿quién los había elaborado? ¿Y cómo habían llegado al tribunal? Busqué entre mis papeles del divorcio hasta encontrar el expediente completo. Ahí estaban: 3 reportes psicológicos detallados sobre mi inestabilidad emocional, firmados por la doctora Carmen Delgado, la misma Carmen que ahora estaba casada con Alejandro, la misma Carmen que ahora criaba a mi hija. Las fechas de los reportes eran escalofriantes. El primero estaba fechado en abril de 2019, apenas un mes después de que Alejandro solicitara el divorcio. El segundo, en agosto del mismo año. El tercero, en enero de 2020, 3 meses antes de que Alejandro me presentara oficialmente a Carmen como su nueva novia. Leyendo los reportes, sentí náuseas. Carmen describía episodios de comportamiento errático que supuestamente yo había mostrado durante sesiones de evaluación. Mencionaba mis cambios de humor severos, mi incapacidad para proveer estabilidad emocional y mi tendencia a proyectar mi inestabilidad en la menor. Pero yo nunca había tenido sesiones con Carmen Delgado. Nunca la había visto antes del día que Alejandro me la presentó como su pareja. Con manos temblorosas, marqué el número del consultorio de Carmen. Consultorio de la doctora Delgado. Habla Sandra, contestó una voz alegre. Hola,
Necesito programar una cita con la doctora. Mentí. Por supuesto. ¿Es la primera vez que la consulta? Sí, pero creo que ella evaluó a mi hija hace unos años. Isabela Morales es mi nombre, y mi hija es Sofía Morales. Hubo una pausa. Escuché teclas de computadora. Lo siento, señora, pero no tengo ningún registro de esas evaluaciones en nuestro sistema. ¿Está segura del nombre? Muy segura, insistí. Los reportes están fechados en 2019 y 2020. Señora, nuestro sistema tiene todos los registros desde la apertura del consultorio. Si no aparece, es porque nunca se realizaron esas evaluaciones aquí. Colgué sintiéndome mareada. Carmen había falsificado los reportes. Había inventado sesiones que nunca ocurrieron para hacer que yo pareciera una madre inestable. Pero ¿cómo había conocido detalles tan específicos sobre mi vida? Los reportes mencionaban mis hábitos de sueño, mis preocupaciones sobre el trabajo, incluso conversaciones que había tenido con Sofía. Era información demasiado personal, demasiado precisa. Entonces recordé algo que me heló la sangre. Durante los últimos meses de mi matrimonio, cuando las peleas con Alejandro se volvieron constantes, él había sugerido que buscáramos ayuda profesional para mejorar nuestra comunicación como padres. Había insistido en que viéramos a una especialista en terapia familiar que él había encontrado. Es muy discreta, me había dicho. Viene a la casa para que sea más cómodo para Sofía. Solo unas cuantas sesiones para asegurarnos de que manejemos bien la separación. Ahora recordaba a la mujer elegante que había venido a nuestra casa 3 veces. Se presentó como doctora Carmen. Dijo que era parte de un programa piloto de terapia domiciliaria. Había hablado conmigo sobre mis miedos, mis inseguridades, mis preocupaciones sobre cómo la separación afectaría a Sofía. En esas sesiones, creyendo que era terapia de pareja, había sido brutalmente honesta sobre mi estado emocional. Le había contado sobre mis noches sin dormir, sobre cómo lloraba en silencio para que Sofía no me viera, sobre mis miedos de no ser suficiente como madre soltera. Carmen había tomado cada una de mis vulnerabilidades y las había convertido en armas contra mí. Pero había más. Recordé cómo, después de cada sesión de terapia, Alejandro parecía conocer exactamente qué decir para lastimarme más. Cómo sabía cuáles eran mis puntos débiles exactos, cómo sus ataques se volvieron más precisos, más crueles. Él y Carmen habían trabajado juntos desde el principio. Busqué entre mis cosas hasta encontrar mi vieja agenda. Ahí estaban las fechas de las sesiones con la doctora Carmen, marzo 15, marzo 22 y marzo 29 de 2019. Exactamente las mismas fechas que aparecían en los reportes falsificados que había presentado al tribunal. Llamé a María, mi hermana, con el corazón latiéndome como tambor. María, necesitas venir aquí ahora mismo. Descubrí algo horrible. ¿Qué pasa? Suenas terrible. Carmen, la esposa de Alejandro, es la misma mujer que vino a hacer terapia familiar antes del divorcio. Usó esas sesiones para recopilar información sobre mí y luego crear reportes falsos para el tribunal. Eso es criminal, Isabela. Y hay más. Si ella estaba trabajando con Alejandro desde marzo de 2019, significa que su relación empezó mucho antes de lo que dijeron. Significa que toda la terapia fue una farsa para recopilar evidencia contra mí. María llegó 1 hora después y revisamos juntas todos los documentos. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada página. Isabela, esto no es solo traición. Esto es manipulación psicológica sistemática. Usaron tu confianza, tu vulnerabilidad, tu deseo de ser una buena madre, todo en tu contra. Pero ¿cómo lo demuestro? ¿Quién me va a creer? Ella es una psicóloga respetada. Él es un empresario exitoso. Y yo soy la ex esposa inestable. María me tomó de las manos. Vamos a encontrar la manera. Si hicieron esto contigo, tal vez lo hayan hecho con otras personas. La gente así no cambia sus patrones. Esa noche, por primera vez en meses, sentí algo más que dolor y desesperanza. Sentí rabia. Una rabia pura y limpia que me daba fuerzas. Alejandro y Carmen habían planeado esto meticulosamente. Habían destruido mi vida, robado a mi hija y manipulado al sistema legal para conseguirlo. Pero habían cometido un error. Habían subestimado mi amor de madre. No sabía cómo, pero iba a demostrar la verdad. Iba a recuperar a Sofía y me iba a asegurar de que pagaran por cada lágrima que habían causado. La guerra apenas comenzaba. Una semana después de mi descubrimiento, decidí hacer algo que me aterraba: espiar a Alejandro y Carmen. Necesitaba evidencias concretas, y la única manera de conseguirlas era observar cómo realmente trataban a Sofía cuando pensaran que nadie los veía. Me estacioné cerca de la escuela de Sofía a la hora de salida, ocultándome detrás de otros carros. Mi corazón se rompió al verla salir corriendo hacia Carmen con una sonrisa enorme. Parecía genuinamente feliz, lo que me confundió aún más.
¿Y si realmente era mejor madre que yo? Pero entonces noté algo extraño. Carmen inmediatamente comenzó a hacerle preguntas a Sofía, pero no del tipo, ¿cómo estuvo tu día? Eran preguntas específicas, casi como un interrogatorio. ¿Tu maestra preguntó por tu mamá Isabela? Escuché que le preguntaba mientras se acercaban a su auto. No, mami Carmen, respondió Sofía, pero Lucía me preguntó por qué ya no viene a recogerme. ¿Y qué le dijiste? Lo que tú me enseñaste, que ella estaba muy triste y enferma, y que ahora tú me cuidas mejor. Carmen sonrió y le acarició la cabeza. Muy bien, mi amor. Recuerda, es importante que todos sepan lo feliz que eres ahora. Sentí un escalofrío. Carmen estaba entrenando a mi hija para que repitiera una narrativa específica. Pero había algo más perturbador. La manera en que Sofía respondía era mecánica, como si hubiera memorizado las respuestas. Decidí seguirlas a casa. Vivían en una mansión en las afueras de la ciudad, con jardines perfectos y una cerca alta. Logré posicionarme donde podía ver parcialmente el interior a través de las ventanas del primer piso. Lo que vi me horrorizó. Carmen había transformado una habitación en algo parecido a un consultorio. Tenía una cámara instalada, juguetes terapéuticos y una silla pequeña donde puso a Sofía. Durante la siguiente hora, observé cómo sometía a mi hija a lo que parecía ser una sesión de terapia no autorizada. Carmen le mostraba fotos mías y le preguntaba cómo se sentía. Cada vez que Sofía decía algo positivo sobre mí, Carmen fruncía el ceño y redirigía la conversación hacia recuerdos negativos. Cuando Sofía mencionaba extrañarme, Carmen inmediatamente cambiaba el tema o le ofrecía un juguete como distracción. «Recuerda lo que hablamos sobre los sentimientos confusos», la escuché decir. A veces nuestro cerebro nos hace recordar cosas que no fueron tan bonitas como pensábamos. Estaba implantando falsas memorias en mi hija. Estaba usando técnicas de manipulación psicológica en una niña de 6 años. Grabé todo lo que pude con mi teléfono, aunque la calidad no era perfecta debido a la distancia y el cristal, pero era suficiente para mostrar que algo muy turbio estaba pasando. Esa noche, investigué más sobre las técnicas que había visto. Descubrí que Carmen estaba usando métodos de terapia de recuperación de memoria, técnicas controvertidas y en gran parte desacreditadas que podían crear falsos recuerdos en personas vulnerables, especialmente en niños, pero necesitaba más evidencia. Al día siguiente, contraté a un investigador privado, Roberto Vega, gastando casi todos mis ahorros. He visto casos similares, me dijo Roberto después de revisar mis hallazgos. Lo que describe suena a síndrome de alienación parental inducido deliberadamente. Es más común de lo que la gente piensa. ¿Puedes ayudarme a demostrar lo que están haciendo? Puedo intentarlo, pero será difícil. Carmen es profesional, sabe cómo cubrir sus huellas. Necesitamos encontrar algo que demuestre que sus métodos son deliberadamente dañinos. Roberto comenzó su investigación mientras yo seguí vigilando. Durante las siguientes semanas, descubrí patrones perturbadores. Carmen llevaba a Sofía a sesiones de juego terapéutico 3 veces por semana. Alejandro participaba grabando las sesiones, supuestamente para documentar el progreso de Sofía. Pero lo más escalofriante llegó cuando Roberto me llamó con noticias impactantes. Isabela, encontré algo. Carmen Delgado ha sido reportada antes por prácticas cuestionables. ¿Qué quieres decir? En 2017, una madre en Ciudad de México la demandó por manipulación psicológica durante un proceso de custodia. El caso se resolvió fuera de tribunales, pero hay documentos que muestran que Carmen había estado trabajando secretamente con el padre para manipular al niño en contra de su madre. ¿Y qué pasó? Carmen perdió su licencia temporalmente en México. Por eso se mudó aquí. Cambió su nombre ligeramente. Antes era Carmen Delgado Ruiz, ahora solo usa Delgado, y obtuvo una nueva licencia aquí. Mi sangre se congeló. Carmen era una depredadora profesional. Esto no era la primera vez que destruía una familia. Hay más, continuó Roberto. El padre en ese caso también era empresario, también era rico, y también se casó con Carmen después de obtener la custodia completa. ¿Estás diciendo que Carmen se dedica a esto? ¿A robar niños para casarse con padres ricos? Los patrones son demasiado similares para ser coincidencia. Necesitamos contactar a esa madre en México. 2 días después, Roberto logró contactar a Esperanza Moreno, la madre mexicana que había perdido a su hijo por culpa de Carmen. Cuando le conté mi historia, comenzó a llorar. Pensé que era la única. Sollozó por teléfono. Carmen destruyó mi vida. Mi hijo Diego ahora me odia. Cree que soy una madre terrible. Pero lo peor es que el matrimonio con su padre duró menos de 2 años. ¿Qué pasó? Carmen se aburrió cuando Diego creció y se volvió menos maleable. Se divorció y desapareció. Dejó a Diego completamente confundido y traumatizado. Ahora él no confía en ninguna figura materna.
La historia de Esperanza confirmó mis peores temores. Carmen no amaba a los niños que manipulaba. Los usaba como herramientas para conseguir maridos ricos y después los abandonaba cuando ya no le servían. ¿Conservas alguna evidencia del caso?, le pregunté. Tengo todo. Grabaciones, documentos, testimonios. Lo guardé esperando el día en que pudiera hacer algo al respecto. Esperanza, creo que ese día llegó. Esa noche María y yo revisamos toda la información que habíamos recopilado. El patrón era claro. Carmen había perfeccionado un sistema para seducir a padres divorciados ricos, luego usar su expertise psicológica para manipular a sus hijos en contra de sus madres biológicas. Es una sociópata, murmuró María leyendo los reportes del caso mexicano. Pero es una sociópata muy inteligente, y está haciendo lo mismo con Sofía, dije sintiendo una mezcla de horror y determinación. Pero esta vez no se va a salir con la suya. Roberto había logrado también algo más. Evidencia de que Alejandro sabía sobre el pasado de Carmen. Había registros de que él había pagado por los servicios legales durante el caso en México, lo que significaba que no solo conocía sus métodos, sino que los había financiado. Esto es una conspiración, le dije a Roberto. ¿Ellos planearon todo esto desde el principio? Parece que sí. La pregunta ahora es, ¿cómo usamos esta información para recuperar a tu hija? Por primera vez en meses, sentí esperanza real. No solo tenía evidencia de la manipulación, sino que tenía pruebas de que Carmen era una criminal reincidente. Y más importante aún, tenía una aliada en Esperanza, alguien que entendía exactamente lo que yo estaba viviendo. Carmen y Alejandro habían construido su plan sobre una mentira, que nadie descubriría la verdad, pero se habían equivocado. La red de mentiras comenzaba a deshilacharse, y yo tenía las tijeras en mis manos. Después de descubrir la verdad sobre Carmen, supe que tenía que ser más inteligente que ella. No podía simplemente presentar mis hallazgos de manera impulsiva. Carmen era una manipuladora profesional con años de experiencia destruyendo familias. Si quería derrotarla, necesitaba jugar su propio juego. Pero mejor, mi primer paso fue fingir aceptación completa de la situación. Durante mi siguiente visita supervisada con Sofía, actué como la madre derrotada que todos esperaban ver. Sofía, mi amor, le dije mientras jugábamos en el parque bajo la mirada vigilante de la supervisora del tribunal. Quiero que sepas que mamá Carmen y papá solo quieren lo mejor para ti. Mi hija me miró con esos ojos que ya no me reconocían completamente. ¿Ya no estás triste, mami Isabela? Estoy aprendiendo a estar mejor, mentí, forzando una sonrisa. Y me alegra que seas tan feliz con mamá Carmen. La supervisora, una mujer mayor llamada Dolores, anotó algo en su tableta. Probablemente escribía que estaba mostrando progreso emocional, o algo así. Después de la visita, Dolores me habló en privado. Isabela, me da gusto ver que estás aceptando la situación. Eso es muy maduro de tu parte. Solo quiero lo mejor para Sofía, respondí, manteniendo mi actuación. Si Carmen puede darle la estabilidad que yo no pude, entonces tengo que aceptarlo. Esa actitud podría ayudarte en futuras evaluaciones, me dijo Dolores con una sonrisa condescendiente. El juez aprecia cuando los padres priorizan el bienestar del menor sobre sus propios sentimientos. Perfecto. Mi estrategia estaba funcionando. Mientras tanto, en secreto, estaba construyendo mi contraataque. Roberto continuaba recopilando evidencia, y yo había comenzado a documentar meticulosamente cada interacción con Alejandro y Carmen. También había tomado una decisión que cambiaría todo. Conseguir trabajo en el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, Herrera & Asociados, especializado en derecho familiar, no como abogada, no tenía el título, sino como asistente legal. ¿Por qué quieres trabajar específicamente en casos de custodia?, me preguntó la licenciada Elena Herrera durante la entrevista. Porque estoy viviendo uno, respondí con honestidad calculada. Perdí la custodia de mi hija, y quiero entender el sistema lo suficientemente bien como para ayudar a otras madres que pasan por lo mismo. Elena, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en el tribunal, me miró con interés. ¿Qué tan mal fue tu caso? Mi hija me abraza como a una extraña y llama mamá a la nueva esposa de mi ex, dije, permitiendo que un poco de dolor real se filtrara en mi voz. Pero no estoy aquí para buscar lástima. Estoy aquí para aprender. Contratada, dijo Elena inmediatamente. Alguien que ha vivido el proceso desde adentro puede ser invaluable para nuestros casos. Mi trabajo en el bufete fue revelador. Aprendí sobre precedentes legales, estrategias de litigio y, más importante, sobre cómo detectar manipulación psicológica en casos de custodia. Elena se convirtió en mi mentora sin saberlo, enseñándome exactamente qué evidencia necesitaba para construir un caso sólido. La alienación parental es difícil de probar, me explicó Elena durante uno de nuestros casos. Los manipuladores son generalmente muy inteligentes. Saben cómo hacer que sus acciones parezcan estar en el mejor interés del niño. ¿Qué tipo de evidencia necesitarías para probar manipulación deliberada?, pregunté,
tomando notas meticulosas. Grabaciones de las sesiones de manipulación, testimonios de otros niños que hayan pasado por lo mismo, evidencia de que el manipulador tiene un patrón de comportamiento y preferiblemente algún tipo de confesión. Una confesión. Eso era lo que necesitaba. Mientras trabajaba de día, de noche me convertía en espía. Había perfeccionado mi técnica de vigilancia y ahora conocía la rutina de Carmen y Alejandro como si fuera la mía propia. Carmen llevaba a Sofía a terapia los lunes, miércoles y viernes. Los martes y jueves tenía sesiones privadas con otros niños en su consultorio. Los fines de semana organizaba actividades familiares que siempre incluían fotografías perfectas para sus redes sociales. Pero lo más interesante era lo que hacía cuando Alejandro no estaba. Había notado que cuando él viajaba por trabajo, Carmen se volvía menos cuidadosa, más relajada, más propensa a hablar por teléfono sin precauciones. Durante una de esas noches, mientras Alejandro estaba en un viaje de negocios, logré acercarme lo suficiente a su casa para escuchar una conversación telefónica reveladora. Carmen estaba en el jardín, hablando por teléfono mientras Sofía jugaba adentro viendo televisión. Sí, mamá, todo va según el plan. La escuché decir. Alejandro es incluso más fácil de manipular que Eduardo. ¿Eduardo? ¿Quién era Eduardo? No, claro que no amo a la niña, continuó Carmen con una risa fría que me heló la sangre. Es solo parte del paquete, pero es más maleable que Diego. Diego se volvió demasiado difícil hacia el final. Diego, el niño de Esperanza en México. ¿Cuánto tiempo crees que necesite quedarme esta vez?, preguntó Carmen. Eduardo duró 2 años antes de que me aburriera. Alejandro tiene más dinero, así que tal vez 3 años. Suficiente para establecer un fideicomiso en mi nombre para la educación de Sofía. Mi sangre se congeló. Carmen ya estaba planeando abandonar a Sofía, igual que había hecho con Diego. La ventaja de casarme con padres divorciados es que ya están desesperados, continuó. Harán cualquier cosa por tener la custodia completa. Y una vez que la tienen, se sienten tan agradecidos que no cuestionan nada de lo que hago. Grabé cada palabra con mi teléfono, manteniéndome oculta detrás de los arbustos del jardín vecino. El truco está en hacer que el niño odie genuinamente a la madre biológica, siguió explicando Carmen. No es suficiente con que la olviden, tienen que desarrollar una aversión real. Eso hace que el proceso sea irreversible. Incluso después de que yo me vaya, sentí náuseas. Carmen no solo estaba robando a los niños de sus madres, los estaba traumatizando permanentemente. Sofía ya está casi lista, dijo Carmen, mirando hacia la ventana donde mi hija jugaba inocentemente. En unos meses más, podrá ver a Isabela una vez al mes sin supervisión y ni siquiera querrá hacerlo. Para entonces, habrá internalizado completamente que Isabela es dañina para ella. La conversación continuó por otros 10 minutos, con Carmen describiendo detalladamente sus métodos de manipulación psicológica, sus planes futuros y su completo desprecio por los niños que dañaba. Cuando finalmente colgó, me quedé paralizada detrás de los arbustos procesando lo que acababa de escuchar. Tenía la confesión que necesitaba, pero también tenía algo más. La certeza absoluta de que Carmen era un monstruo. Al día siguiente, transcribí cada palabra de la grabación y se la envié a Roberto. También hice copias para Elena, aunque todavía no le había revelado que se trataba de mi propio caso. Esto es increíble, me dijo Roberto cuando nos reunimos. Tenemos suficiente para no solo recuperar a Sofía, sino para que Carmen pierda su licencia permanentemente. ¿Y qué hay de Alejandro?, pregunté. La conversación implica que él sabe exactamente lo que Carmen está haciendo. Eso lo convierte en cómplice. Podríamos acusarlo de conspiración para cometer alienación parental, pero sabía que necesitaba más que una grabación. Necesitaba una estrategia completa para asegurarme de que Carmen nunca pudiera hacer esto de nuevo. Esa noche, llamé a Esperanza en México. Esperanza, creo que es hora de actuar. Tengo la evidencia que necesitamos para exponer a Carmen, pero necesito tu ayuda. Lo que necesites, Isabela. He esperado años por esta oportunidad. Necesito que vengas aquí y testifiques. Necesito que ayudes a probar que Carmen tiene un patrón de comportamiento. Y necesito que me ayudes a asegurarme de que cuando esto termine, Carmen nunca pueda volver a lastimar a otro niño. Estaré en el primer vuelo, prometió Esperanza. Mientras colgaba el teléfono, miré hacia la foto de Sofía en mi mesita de noche. Mi bebé seguía perdida, pero ya no estaba indefensa. Carmen había subestimado algo fundamental. El amor de una madre no se rinde, se prepara, se fortalece, y cuando está listo, ataca con toda la furia del infierno. La fase silenciosa de mi contraataque estaba completa. Ahora venía la guerra real. El día que había esperado durante meses finalmente llegó. Esperanza aterrizó en la ciudad un martes por la mañana, y cuando la vi en el aeropuerto,
Reconocí inmediatamente el dolor en sus ojos. Era el mismo que yo había visto en el espejo durante tanto tiempo. ¿Estás lista para esto?, le pregunté mientras manejaba hacia mi apartamento. He estado lista durante 3 años, respondió con determinación. Carmen arruinó mi vida, pero si podemos evitar que le haga lo mismo a Sofía, todo habrá valido la pena. Mi plan era arriesgado pero necesario. Alejandro había anunciado en redes sociales que organizaría una gran fiesta de cumpleaños para Sofía el siguiente fin de semana. Sería el evento perfecto para ejecutar mi estrategia. Durante los días previos trabajé con Elena sin revelarle aún que se trataba de mi caso. Le presenté la evidencia como un caso hipotético que estaba investigando. Si esto fuera real, me dijo Elena revisando los documentos, sería uno de los casos de alienación parental más documentados que he visto. Esta mujer es una psicópata. ¿Qué harías si fueras la abogada de la madre?, pregunté. Primero, solicitar una evaluación psicológica independiente del niño. Segundo, presentar toda esta evidencia al tribunal de inmediato. Y tercero, asegurarme de que esta Carmen nunca vuelva a acercarse a un niño. Perfecto. Sabía exactamente qué necesitaba hacer. El sábado de la fiesta, Esperanza y yo nos posicionamos estratégicamente. Ella se haría pasar por la madre de uno de los compañeros de clase de Sofía, mientras yo permanecería oculta pero cerca, grabando todo. La casa de Alejandro estaba decorada como un cuento de hadas. Carmen había organizado todo a la perfección. Globos rosados, una mesa de postres elaborada y animadores profesionales. Parecía la madre ideal organizando la fiesta perfecta. Pero yo conocía la verdad. Esperanza logró entrar sin problema, mezclándose con los otros padres. Había practicado su historia, era nueva en la ciudad. Su hijo Mateo acababa de conocer a Sofía en la escuela. Mientras los niños jugaban, Carmen hizo exactamente lo que yo esperaba. Comenzó a presumir sobre sus habilidades como madre y terapeuta. Sofía ha progresado tanto desde que llegué a su vida, le contó a un grupo de madres. Su madre biológica tenía serios problemas de estabilidad emocional. Afortunadamente, mi experiencia profesional me permitió ayudarla a sanar. Esperanza, siguiendo nuestro plan, se mostró interesada. ¿Eres terapeuta? ¡Qué maravilloso! Mi hijo ha tenido algunos problemas de adaptación desde nuestro divorcio. Los ojos de Carmen se iluminaron. Como depredadora que era, había detectado una potencial víctima. Por supuesto, estaría encantada de ayudar, dijo Carmen. He especializado en casos de divorcio. De hecho, ayudé a Alejandro a obtener la custodia completa de Sofía. La niña ahora es mucho más estable y feliz. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Esperanza, fingiendo admiración. Bueno, Carmen bajó la voz, creyendo que hablaba confidencialmente. A veces los padres necesitan orientación para demostrar que el otro progenitor no es adecuado. Yo documenté cuidadosamente todos los problemas de Isabela. ¿Qué tipo de problemas? Carmen miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Inestabilidad emocional, episodios de ansiedad severa, incapacidad para proporcionar rutinas consistentes. Lo documenté todo en sesiones terapéuticas. ¿Ella sabía que la estabas evaluando?, preguntó Esperanza. Oh, no. Carmen sonrió con satisfacción. Pensaba que eran sesiones de terapia familiar para ayudar con la transición del divorcio. Pero yo estaba recopilando evidencia todo el tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras grababa cada palabra desde mi escondite detrás de la ventana. «Es brillante», admiró Esperanza falsamente. Y funcionó perfectamente. El juez vio toda la evidencia de su inestabilidad y me otorgó custodia completa. Bueno, técnicamente se la dio a Alejandro, pero yo soy quien realmente cría a Sofía. ¿Y la niña? ¿Cómo manejaste su apego a su madre biológica? Carmen se inclinó más cerca, claramente disfrutando su oportunidad de presumir sobre su experticia. Esa es la parte más delicada, susurró. Usé técnicas de reestructuración cognitiva. Básicamente, ayudé a Sofía a recontextualizar sus memorias con Isabela. Los niños son muy maleables cuando se usan las técnicas correctas. ¿Recontextualizar? Esperanza fingió confusión. Por ejemplo, si Sofía recordaba un momento feliz con Isabela, yo la ayudaba a enfocarse en aspectos problemáticos de esa memoria. Gradualmente, cambié su percepción de Isabela de madre amorosa a figura dañina. Esperanza se veía genuinamente horrorizada, pero mantuvo su actuación. ¿No es eso peligroso para la psique del niño? Los niños son resilientes. Carmen se encogió de hombros, y es por su propio bien. Isabela realmente era inestable. Solo aceleré un proceso que habría ocurrido naturalmente. En ese momento Sofía se acercó corriendo. «Mami Carmen, ¿puedo abrir los regalos ahora?» «Por supuesto, mi amor». Carmen la abrazó teatralmente. «Esta es mi hija Sofía», le dijo a Esperanza. Como puedes ver, es una niña perfectamente feliz y ajustada. Pero yo noté algo que Carmen no vio.
Sofía había escuchado parte de la conversación. Vi confusión en sus ojos cuando Carmen describió sus memorias recontextualizadas con su madre biológica. Durante la apertura de regalos, observé cómo Sofía parecía distante, perdida en sus pensamientos. Cuando los otros niños mencionaron sus madres, vi cómo ella vacilaba antes de hablar de Carmen. Algo estaba cambiando en mi hija. Después de que terminara la fiesta, Esperanza se las arregló para conseguir el número de Carmen, prometiendo llamarla para programar sesiones para su hijo Mateo. Esa noche, revisamos toda la evidencia que habíamos recopilado. Teníamos grabaciones de Carmen confesando que había engañado a Isabela, que había manipulado a Sofía y que había falsificado reportes terapéuticos. Es más de lo que necesitamos, dijo Roberto cuando revisó las grabaciones. Esto destruirá su carrera y su matrimonio. Pero necesito asegurarme de que Sofía esté lista para la transición, dije. Carmen ha hecho tanto daño psicológico que necesito manejar esto cuidadosamente. Elena, a quien finalmente le revelé que se trataba de mi caso, estuvo de acuerdo. Tenemos que presentar esto al tribunal inmediatamente, pero también necesitamos tener un plan de transición para Sofía. El shock de descubrir que toda su realidad ha sido manipulada podría ser traumático. Durante los siguientes días, noté cambios sutiles en Sofía durante mis visitas supervisadas. Hacía más preguntas sobre sus memorias conmigo. Parecía menos segura de las historias que Carmen le había contado. «Mami Isabela», me preguntó durante nuestra última visita. «¿Tú me hacías panqueques con formas de corazón?» Mi corazón se saltó un latido. «Sí, mi amor. Todos los domingos por la mañana». Carmen dice que ella inventó eso, pero yo recuerdo algo diferente. Las memorias reales de Sofía estaban empezando a emerger, luchando contra la programación de Carmen. Era el momento perfecto para actuar. «Esperanza», le dije esa noche, «mañana comenzamos la ofensiva final». El lunes por la mañana, Elena y yo entramos al juzgado con una carpeta llena de evidencias que cambiarían todo. Había solicitado una audiencia de emergencia, alegando nueva evidencia crítica en el caso de custodia de Sofía Morales. Alejandro y Carmen llegaron con su abogado, luciendo confiados y superiores. Carmen llevaba un traje elegante y su sonrisa profesional perfecta. No tenían idea de lo que estaba por suceder. «Su señoría», comenzó Elena, «mi clienta ha descubierto evidencia de manipulación psicológica sistemática, falsificación de documentos y abuso emocional infantil por parte de la señora Carmen Delgado». El abogado de Alejandro se levantó inmediatamente. «Protesto, su señoría. Estas son acusaciones desesperadas de una madre que no puede aceptar que perdió la custodia». «Siéntese», ordenó el juez. «Continúe, licenciada Herrera». Elena activó el reproductor de audio. La voz de Carmen llenó la sala. «No, claro que no amo a la niña. Es solo parte del paquete. El truco está en hacer que el niño odie genuinamente a la madre biológica». Vi cómo el rostro de Alejandro se ponía pálido. Carmen intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Su señoría», continuó Elena. «La señora Delgado confesó que manipuló deliberadamente a la menor usando técnicas psicológicas no autorizadas, que falsificó reportes terapéuticos y que ha hecho esto mismo en casos anteriores. Esa grabación fue obtenida ilegalmente», gritó el abogado de Alejandro. «Fue grabada en un espacio público durante una conversación voluntaria», respondió Elena calmadamente. «Pero tenemos más». Esperanza se levantó de la galería. «Su señoría, soy Esperanza Moreno de Ciudad de México. Carmen Delgado destruyó mi familia usando exactamente los mismos métodos que usó contra Isabela». Carmen se puso de pie bruscamente. «Yo no conozco a esta mujer». «¿No?», Elena sonrió. «Entonces será interesante explicar por qué su ex esposo, Eduardo Vázquez, pagó sus honorarios legales cuando usted perdió su licencia en México por mala práctica». La expresión de Carmen cambió de confianza a terror puro. Alejandro la miró con shock, claramente sin saber nada sobre su pasado. «Su señoría», continuó Elena, «presentamos también evidencia de que la señora Delgado realizó sesiones de manipulación psicológica no autorizadas con la menor Sofía, documentadas en video. Reprodujimos las grabaciones que había hecho de Carmen entrenando a Sofía en su casa. La sala se llenó de murmullos de horror cuando vieron a Carmen implantando falsas memorias en mi hija. «¡Basta!», gritó Carmen, perdiendo completamente su compostura profesional. «Nada de esto es válido. Esa mujer está obsesionada conmigo». «Señora Delgado», dijo el juez con voz helada, «le sugiero que se calme o será retirada de mi tribunal». Pero Carmen estaba en pánico total. «Alejandro, di algo, defiéndeme». Alejandro la miró con una mezcla de horror y disgusto. «Carmen, ¿todo esto es verdad?» «Por supuesto que no, es una conspiración». Elena presentó entonces los reportes psicológicos falsificados, comparándolos con los registros del consultorio de Carmen,
que demostraban que las sesiones descritas nunca ocurrieron. Su señoría, dijo Elena, la señora Delgado no solo manipuló a una menor, sino que cometió fraude documental para influir en las decisiones de este tribunal. El juez revisó los documentos con expresión cada vez más sombría. Señora Delgado, ¿cómo explica estas discrepancias? Carmen comenzó a balbucear excusas incoherentes, pero era demasiado tarde. Su máscara había caído completamente. En ese momento, la puerta del tribunal se abrió y entró la trabajadora social que había supervisado mis visitas con Sofía, llevando a mi hija de la mano. Su señoría, dijo Dolores, la menor pidió hablar con usted. Sofía, mi pequeña niña de 6 años, caminó hacia el estrado con paso tembloroso pero determinado. Miró directamente al juez. Señor juez, dijo con voz clara, me acordé de algo importante. El tribunal quedó en silencio absoluto. Carmen me dijo que mi mami Isabela era mala y que me hacía daño, pero yo me acuerdo ahora que eso no es verdad. Mi mami Isabela me hacía panqueques con corazones y me cantaba canciones para dormir. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Mi bebé estaba recordando. Carmen me hacía sentarme en una silla y me mostraba fotos, y me decía que cambiara lo que recordaba. Pero yo no quiero cambiar mis recuerdos. Quiero a mi mami Isabela. Sofía se volteó hacia mí y corrió. Por primera vez en más de un año, mi hija me abrazó como si realmente me recordara, como si realmente me amara. Mami, susurró contra mi cuello, ¿puedo volver a casa contigo? Sí, mi amor. Le susurré de vuelta, abrazándola como si nunca fuera a soltarla. Sí puedes. El juez pidió un receso para revisar toda la evidencia. Cuando regresó, su veredicto fue contundente. Después de revisar la evidencia presentada, este tribunal encuentra que la menor Sofía Morales fue víctima de manipulación psicológica sistemática y abuso emocional por parte de la señora Carmen Delgado. Carmen intentó protestar, pero el juez la silenció con una mirada. La custodia completa es otorgada inmediatamente a la señora Isabela Morales. El señor Alejandro Morales tendrá visitas supervisadas hasta completar una evaluación psicológica completa para determinar su nivel de complicidad en este abuso. Alejandro se hundió en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había permitido que pasara. Además, continuó el juez, este tribunal recomienda que se presenten cargos criminales contra la señora Carmen Delgado por fraude documental, ejercicio ilegal de la psicología y abuso infantil. Carmen fue escoltada fuera del tribunal por los alguaciles, gritando incoherencias sobre conspiraciones e injusticias. 2 horas después, salí del juzgado con Sofía dormida en mis brazos. Elena caminaba a mi lado, sonriendo con satisfacción. Isabela, me dijo, en 25 años de carrera, nunca había visto un caso tan satisfactorio. Esa mujer nunca volverá a hacer daño a otro niño. ¿Qué pasará con ella? ¿Perderá su licencia permanentemente? Enfrentará cargos criminales y probablemente irá a prisión. Y Alejandro, bueno, va a tener que vivir con saber que casi perdió a su hija por creer en una sociópata. Esa noche, Sofía y yo cenamos panqueques con forma de corazón en nuestro pequeño apartamento. Ella se acurrucó contra mí en el sofá mientras veíamos su película favorita. Mami, me dijo, ¿por qué Carmen me hacía decir esas cosas sobre ti? Porque estaba muy enferma, mi amor. Pero ya no puede hacerte daño nunca más. ¿Y papá? Suspiré. Papá se equivocó mucho, pero tal vez pueda aprender a ser mejor. Sofía asintió, procesando todo con la sabiduría simple de los niños. Te amo, mami Isabela, y yo te amo a ti, mi cielo, para siempre. 6 meses después, Carmen fue sentenciada a 5 años de prisión. Su licencia fue revocada permanentemente y se estableció un precedente legal para casos similares. Esperanza finalmente logró reconectarse con su hijo Diego, quien gradualmente comenzó a recordar su amor por su verdadera madre. Alejandro completó su terapia y reconoció públicamente su error. Aunque nunca volveríamos a ser una familia, logró construir una relación sana con Sofía, basada en honestidad en lugar de manipulación. Mi trabajo en el bufete de Elena floreció. Me especialicé en casos de alienación parental, ayudando a otras madres a recuperar a sus hijos. Cada caso ganado era una pequeña victoria contra los manipuladores como Carmen. Sofía, con terapia adecuada, superó completamente el trauma de la manipulación. Se convirtió en una niña fuerte y segura, que sabía exactamente quién era su verdadera familia. La farsa perfecta de Carmen había colapsado, y la verdad había prevalecido. Pero más importante aún, mi hija estaba de vuelta en casa, donde siempre había pertenecido.